En las profundidades del cosmos, entre constelaciones que han marcado el destino de reyes y guerreros, emerge la figura indomable de Escorpio, el signo de las almas valientes y las voluntades inquebrantables. Su símbolo, el escorpión, no es una simple alegoría del veneno o la oscuridad, sino una manifestación del poder de la transformación, del renacimiento a través del fuego, de la destrucción necesaria para que surja algo más grande, más fuerte, más eterno. Escorpio no es solo un signo, es un misterio viviente, un enigma esculpido en sombras y luces, en silencios cargados de significado y miradas que atraviesan el alma. Los nacidos bajo la égida de Escorpio llevan consigo un fuego interno, un volcán de emociones y pasiones que arden en lo más profundo de su ser. No conocen la tibieza ni la mediocridad, su vida es una danza entre los extremos, entre el amor y el odio, la creación y la destrucción, la entrega total y el desapego absoluto. Nada en Escorpio es superficial. Son los guardianes de los secretos del universo, los estrategas en la penumbra, los guerreros que no retroceden ante la adversidad, sino que la enfrentan con una intensidad aterradora. Dueños de una intuición que roza lo sobrenatural, los escorpianos pueden ver más allá de las apariencias, sentir la verdad en la piel de las mentiras y desentrañar los misterios que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Su percepción es afilada como la hoja de una espada ancestral, y su mirada es un abismo en el que pocos se atreven a sumergirse sin perderse. No son fáciles de engañar, y quien intente jugar con ellos descubrirá demasiado tarde que Escorpio ya conocía cada movimiento antes de que siquiera se concibiera. La intensidad con la que viven sus emociones los convierte en seres de pasiones incontenibles. Aman con una devoción que roza la inmortalidad, pero su amor no es un refugio de calma, sino un fuego abrasador que consume, que transforma, que eleva y destruye con la misma facilidad. La lealtad es su estandarte, pero la traición es su sentencia de muerte para aquellos que osen desafiar su confianza. No olvidan, no perdonan con ligereza, su venganza es silenciosa, calculada, letal. Escorpio no es el que golpea en la batalla, sino el que espera en las sombras y ataca cuando el enemigo menos lo espera. Sin embargo, en su aparente dureza hay una profundidad emocional que pocos llegan a comprender. Detrás de su coraza impenetrable, esconden un alma llena de sensibilidad, de una capacidad de entrega absoluta que solo los elegidos pueden conocer. Son protectores, son fieros, pero también son los guardianes de aquellos a quienes aman. Harán lo que sea necesario para cuidar a los suyos, sin importar el costo, sin medir consecuencias, sin dudar ni un instante. La transformación es su naturaleza, su esencia, su destino. Como el fénix que resurge de sus propias cenizas, Escorpio no teme la caída, porque sabe que en cada derrota hay una semilla de renacimiento. Pueden tocar el fondo del abismo, perderlo todo, desmoronarse en la nada, pero siempre, siempre regresan, más fuertes, más sabios, más letales. No le temen al dolor, porque saben que es parte del crecimiento, no le temen a la oscuridad, porque han nacido en ella y han aprendido a dominarla. En el campo de batalla de la vida, Escorpio no es solo un luchador, es un estratega, un conquistador, un arquitecto del destino que moldea la realidad con la fuerza de su voluntad. No espera a que el mundo le ofrezca oportunidades, las crea. No se somete a las reglas impuestas, las desafía. No busca la aprobación de los demás, se basta a sí mismo. Su fuerza no radica en la demostración, sino en la certeza de su propio poder. Aquellos que tienen la suerte, o la desgracia, de cruzarse en su camino, nunca salen ilesos. Escorpio deja una marca imborrable en la vida de quienes lo rodean. No es un signo para los débiles, no es una energía para los temerosos. Es la llama que consume, el océano que ahoga, la tormenta que arrasa, pero también es la fuerza que impulsa, el amor que redime, la sabiduría que ilumina. No busques entender a Escorpio, porque es un enigma que solo puede ser vivido. No intentes domarlo, porque su espíritu es indomable. No lo subestimes, porque su poder es insondable. Y si crees que puedes jugar con su fuego sin quemarte, recuerda esto: Escorpio ya sabe quién eres, ya conoce tus intenciones, y solo está esperando el momento en que te delates. Escorpio es más que un signo del zodiaco, es una fuerza de la naturaleza, un enigma que desafía toda lógica, una entidad que parece tejerse entre el destino y el caos, encontrando su poder precisamente en el misterio que lo envuelve. No se le puede comprender en su totalidad porque Escorpio no es una línea recta, sino un laberinto de sombras y luces, de contradicciones y certezas absolutas, de amor desbordante y frialdad gélida. Para muchos, es una paradoja viviente,
Pero en realidad, Escorpio simplemente ha aprendido a abrazar su naturaleza compleja y a forjarse a sí mismo a partir de los extremos. La energía escorpiana no es solo intensidad emocional, sino también una inteligencia que se mueve en dimensiones ocultas para la mayoría. Su mente es un templo de estrategias, de cálculos precisos, de observación minuciosa. Escorpio no se lanza a la acción sin antes haber medido cada posibilidad, cada riesgo, cada oportunidad de éxito o caída. No es un signo que actúe por impulso ciego, su instinto es afinado como el filo de una daga, y su capacidad de análisis roza lo quirúrgico. Puede parecer que actúa sin miedo, pero en realidad, cada uno de sus movimientos está respaldado por una evaluación previa de la situación. La diferencia con otros signos es que Escorpio no teme asumir las consecuencias de sus decisiones, porque siempre está preparado para enfrentarlas. Su conexión con la muerte y la transformación no es una metáfora vacía. En el transcurso de su vida, Escorpio experimenta renacimientos constantes, ciclos de destrucción y reconstrucción que otros signos podrían considerar insoportables. Es un signo de finales drásticos y comienzos inesperados, de cortar con lo que no le sirve, incluso si eso implica arrancarse una parte de sí mismo. No se aferra a lo que ya no le aporta crecimiento, aunque duela, aunque el vacío lo consuma por un tiempo. Su capacidad de soltar no proviene del desapego, sino de la comprensión de que todo en la vida tiene un ciclo y que, para alcanzar su verdadera grandeza, hay momentos en los que es necesario dejar ir. La relación de Escorpio con el poder es única y profunda. No se trata solo de poder material o social, aunque puede alcanzarlo si se lo propone, sino de una energía interna que lo convierte en alguien magnético, influyente, temido o venerado. Escorpio no busca dominar abiertamente, pero su presencia es suficiente para hacer que los demás lo perciban como alguien a quien no se le puede tomar a la ligera. Su autoridad es silenciosa pero innegable. No necesita levantar la voz para ser escuchado, ni imponerse para ser respetado. Su sola mirada, su postura, su energía, irradian una intensidad que hace que pocos se atrevan a desafiarlo sin medir las consecuencias. La sexualidad escorpiana es legendaria, y no solo por su intensidad física, sino porque para Escorpio, el acto íntimo es mucho más que un simple placer momentáneo. Es una fusión de almas, un encuentro que trasciende lo carnal y se sumerge en lo espiritual, en lo psíquico, en lo esotérico. Para Escorpio, el deseo no es superficial, es una corriente de energía que puede ser utilizada como un canal de transformación, de sanación, de entrega absoluta. No se conforma con lo banal, busca la conexión profunda, la experiencia que lo haga sentir vivo en cada fibra de su ser. Sin embargo, esa misma intensidad puede hacer que la distancia o el desapego repentino sean su única defensa cuando siente que esa conexión no es genuina o cuando teme perder el control sobre sus propias emociones. El aislamiento es otro aspecto que define a Escorpio. Aunque su presencia es poderosa y magnética, hay momentos en los que necesita retirarse, desaparecer del mundo, sumergirse en su propia oscuridad para regenerarse. No siempre puede explicar por qué lo hace, pero lo siente como una necesidad ineludible. Es en esos periodos de soledad donde procesa sus emociones más profundas, donde sana sus heridas en silencio, donde reestructura su mente y renace con una nueva perspectiva. No es que rechace la compañía de los demás, sino que su alma exige un tiempo de introspección para mantener su equilibrio. La lealtad de Escorpio es feroz, pero no se entrega a cualquiera. Es selectivo con las personas que deja entrar en su mundo, porque sabe que su esencia es demasiado intensa para muchos. Pero aquellos que logran ganarse su confianza encontrarán en Escorpio un aliado inquebrantable, alguien que defenderá a los suyos hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, traicionar a Escorpio es un error del que pocos se recuperan. Su memoria es infalible, su resentimiento puede volverse eterno y su capacidad de hacer pagar las deudas emocionales no tiene límites. No es vengativo en un sentido trivial, pero sí actúa con una precisión implacable cuando siente que la justicia debe ser restablecida. A nivel espiritual, Escorpio es un signo profundamente conectado con lo oculto, con los misterios del universo, con las energías que otros no perciben. No le teme a la oscuridad porque sabe que es parte de la vida y que en ella se encuentran respuestas que muchos prefieren ignorar. Su mente inquisitiva lo lleva a explorar los límites de la existencia, a cuestionar lo establecido, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Por eso, muchos escorpianos sienten atracción por el misticismo, la psicología, el simbolismo, las ciencias ocultas, todo aquello que revele lo que está más allá de la superficie. El destino de Escorpio no es sencillo, porque su camino es el del guerrero, el del alquimista,
el del ser que debe aprender a dominar su propia intensidad para no ser consumido por ella. No todos logran equilibrar su energía y, cuando caen en sus propios abismos, pueden volverse destructivos consigo mismos y con los demás. Sin embargo, aquellos que logran trascender sus sombras descubren un poder inigualable, una sabiduría que los convierte en guías, en líderes silenciosos, en almas que han atravesado el fuego y han emergido como entidades inmortales. Escorpio no busca ser comprendido ni necesita la validación de nadie. No sigue las reglas del mundo, sino que las moldea según su voluntad. Su fuerza no radica en la demostración, sino en su sola presencia. Su esencia no es un espectáculo, sino un misterio que solo unos pocos se atreven a desentrañar. Escorpio ya sabe quién eres. Y ahora que has llegado hasta aquí, solo queda una pregunta: ¿estás listo para conocerlo realmente? En el corazón mismo del universo, donde las fuerzas invisibles moldean la realidad, Escorpio se erige como un arquetipo que va más allá de la simple astrología. Es una entidad que encarna el cambio profundo, la regeneración y el poder oculto que reside en la sombra. No se trata solo de un signo zodiacal, sino de una manifestación viva del ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Escorpio es la noche antes del amanecer, el secreto que nunca se revela por completo, la verdad oculta tras los velos de la ilusión. Su relación con el tiempo es distinta a la de otros signos. Mientras muchos se enfocan en el presente inmediato o en la planificación del futuro, Escorpio se mueve a través del tiempo con una percepción que parece trascender la linealidad. No olvida el pasado, lo usa como combustible, no teme al futuro, lo anticipa y lo moldea según su voluntad. Vive en una constante acumulación de experiencias, procesándolas en silencio, esperando el momento adecuado para actuar con precisión quirúrgica. Su paciencia no es pasividad, sino estrategia. Sabe que la victoria no siempre se logra con la rapidez, sino con el cálculo exacto y la ejecución perfecta. A diferencia de otros signos que buscan reconocimiento externo, Escorpio no necesita que el mundo valide su poder. Sabe quién es, y esa certeza lo mantiene firme incluso en las tormentas más violentas. No busca brillar como el sol ni ser adorado como una deidad, su influencia es más sutil, más profunda, más permanente. Puede moverse entre multitudes sin ser visto, operar en el anonimato con una efectividad aterradora y cambiar el curso de los acontecimientos sin que nadie sepa que él estuvo detrás de todo. No le interesa el protagonismo, sino el control. Y su control es absoluto cuando decide ejercerlo. El miedo es un concepto que Escorpio entiende mejor que nadie, pero no en el sentido convencional. No es que no sienta temor, sino que lo ha mirado a los ojos tantas veces que ya no lo ve como un enemigo, sino como un maestro. Escorpio ha descendido a sus propios abismos, ha explorado la oscuridad de su propia mente, ha sentido el filo de la desesperación, y ha salido de ello con un conocimiento que pocos poseen. Su poder no viene de la fuerza bruta ni de la arrogancia, sino de la intimidad que tiene con sus propias sombras. No le teme a la oscuridad porque ha aprendido a navegar en ella y a convertirla en su aliada. Es un signo de contrastes, de polaridades que conviven en un equilibrio tenso. Puede ser el amigo más leal o el enemigo más implacable, puede ser la pasión desbordante o la frialdad absoluta. Su capacidad de amar es tan intensa que puede asustar a quienes no están preparados para una entrega total. Para Escorpio, el amor no es solo un sentimiento, es un pacto sagrado, un vínculo que se graba en el alma y que trasciende el tiempo y el espacio. Pero si siente que ese lazo ha sido traicionado, la desconexión es irreversible. No odia por capricho, no se aleja sin razón. Cuando cierra una puerta, lo hace con la certeza de que nunca más volverá a abrirse. Su relación con la verdad es inquebrantable. No tolera la falsedad, las medias tintas, las excusas vacías. No es fácil de engañar porque su intuición es un radar que detecta hasta la más mínima incongruencia. Puede que no siempre confronte directamente, pero almacena cada fragmento de información, cada mirada esquiva, cada palabra dicha con doble intención. Cuando finalmente decide exponer la verdad, lo hace con una precisión devastadora. No hay escapatoria ante su juicio, porque su memoria es un archivo impecable de cada detalle que los demás han intentado ocultar. El concepto de transformación es más que un símbolo para Escorpio, es su destino inevitable. Su vida está marcada por crisis que lo obligan a cambiar de piel, a dejar atrás lo que ya no le sirve, a destruir para poder renacer. Puede atravesar momentos de pérdida, de caída, de aparente derrota, pero nunca es el final. Cada vez que se desmorona, lo hace con la consciencia de que está preparándose para resurgir más fuerte.
Es un signo de resiliencia absoluta, de una voluntad indomable que no permite que nada lo destruya de manera definitiva. La conexión de Escorpio con lo oculto no es solo una cuestión de misticismo, sino una manifestación natural de su capacidad para percibir lo que otros no ven. Puede leer entre líneas, interpretar lo que no se dice, sentir las vibraciones que otros ignoran. Esto lo convierte en un ser difícil de sorprender, en alguien que parece tener acceso a información que los demás ni siquiera sospechan. Es el guardián de los secretos, pero también el revelador de verdades incómodas. Puede desenmascarar con una sola mirada, derribar ilusiones con una sola palabra. Aunque su energía puede ser intimidante, Escorpio no es un ser cruel sin motivo. Su dureza proviene de su conocimiento de la vida, de su comprensión de que la existencia no es un juego trivial. Valora la autenticidad, la profundidad, la entrega sincera. No busca herir sin razón, pero tampoco se detendrá si siente que es necesario poner las cosas en su lugar. Es el maestro de las lecciones difíciles, el que no ofrece consuelo vacío, sino verdades que, aunque duelan, liberan. A nivel creativo, Escorpio posee una imaginación que se nutre de lo más profundo del alma humana. Su arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es una exploración de los extremos, el amor y la obsesión, la vida y la muerte, el éxtasis y la agonía. No crea por simple entretenimiento, sino como un medio de canalizar su intensidad, de plasmar su visión del mundo. Sus obras, ya sean escritas, pintadas, interpretadas o habladas, llevan consigo una energía que deja huella, una profundidad que provoca transformación en quienes las experimentan. El destino de Escorpio no es uno de tranquilidad, sino de evolución constante. Está aquí para trascender, para desafiar lo establecido, para probar que la verdadera fortaleza no reside en la resistencia al cambio, sino en la capacidad de abrazarlo y convertirlo en poder. No es un signo que pueda ser domesticado, no es alguien que pueda ser encasillado en definiciones simples. Es un viajero de los mundos ocultos, un explorador de la psique humana, un guerrero que no necesita una espada para vencer, porque su sola presencia es suficiente para inclinar la balanza del destino. Escorpio ya sabe quién eres. No necesita que te delates, porque ya ha leído en tu alma lo que ni siquiera tú has descubierto aún. Y aunque creas que lo has comprendido, recuerda siempre esto: Escorpio nunca se revela por completo. Siempre guarda algo para sí mismo, un último misterio que nadie podrá descifrar. Porque su esencia no está hecha para ser poseída, sino para ser temida, admirada y, sobre todo, respetada. Escorpio no es solo un signo, sino un arquetipo profundo que trasciende los límites de la astrología y se instala en la estructura misma de la existencia. Representa el poder inquebrantable de la transformación, el enigma que pocos logran descifrar, la intensidad que no permite términos medios. Es la tormenta que arrasa con todo, la marea que arrastra lo que ya no debe permanecer, la llama que arde en el centro de la oscuridad. No es casualidad que Escorpio sea gobernado por Plutón y Marte, dos planetas que simbolizan la destrucción y la guerra, la muerte y el renacimiento, la voluntad implacable y la energía que se niega a ser contenida. Su conexión con la energía psíquica es una de sus características más subestimadas. Escorpio no solo posee una intuición aguda, sino que parece operar en una frecuencia distinta a la de los demás. Capta vibraciones, detecta intenciones antes de que se manifiesten, percibe lo que está oculto bajo la superficie de las palabras y las acciones. No necesita que le digan la verdad, porque la siente en el aire, en los gestos, en el tono de voz. Su percepción es tan fina que a menudo asusta a quienes se encuentran en su órbita. No es extraño que muchas personas sientan que no pueden ocultarle nada, que su mirada penetra demasiado hondo, que su presencia desarma hasta los más hábiles manipuladores. La capacidad de Escorpio para moverse en el mundo de lo invisible le otorga un magnetismo inusual. No necesita hacer esfuerzos para atraer a otros, su energía es suficiente para generar una atracción inexplicable, una especie de fascinación que a menudo raya en la obsesión. No es raro que quienes se cruzan en su camino queden marcados de alguna manera, sintiendo que han sido tocados por una presencia que no se parece a ninguna otra. No es algo que haga a propósito, simplemente su naturaleza es así. Su aura es densa, cargada de historia, de secretos, de una fuerza que no se puede ignorar. Su relación con el dolor es única. Mientras otros signos hacen todo lo posible por evitar el sufrimiento, Escorpio lo abraza, lo estudia, lo transforma en poder. Sabe que en el dolor hay sabiduría, que en cada herida hay una enseñanza, que en cada caída hay una oportunidad de reconstrucción. No le teme a la angustia porque la ha experimentado en carne propia, la ha diseccionado,
la ha convertido en parte de su esencia. Pero eso no significa que sea un ser autodestructivo sin propósito, por el contrario, utiliza su resistencia al sufrimiento como una herramienta para su evolución. Sabe que nadie puede destruirlo porque ya ha atravesado su propio infierno y ha salido fortalecido. Las emociones en Escorpio no son superficiales. No siente con la ligereza de otros signos, no ama de manera casual, no se involucra por simple entretenimiento. Cuando entrega su energía a alguien, lo hace con una intensidad absoluta, con una lealtad que no conoce límites. Pero esa misma profundidad puede convertirse en su mayor arma si siente que ha sido traicionado. No hay medias tintas con Escorpio, o eres parte de su círculo o estás fuera de él. Y si te coloca en la categoría de los que no merecen su confianza, no hay vuelta atrás. No busca venganza por capricho, pero si considera que alguien debe pagar por sus acciones, lo hará de una manera que no dejará lugar a dudas. En el ámbito de la creatividad, Escorpio se mueve en un territorio donde la belleza y la oscuridad se entrelazan. No le interesan las expresiones artísticas triviales, lo suyo es la exploración de lo profundo, lo incómodo, lo que otros temen enfrentar. Su arte puede ser perturbador, puede tocar fibras sensibles, puede hacer que quienes lo experimentan se enfrenten a partes de sí mismos que preferirían ignorar. Su escritura, su música, su cine, su pintura, cualquier forma de expresión que elija, siempre tendrá una carga de intensidad emocional que no pasará desapercibida. No crea para complacer, crea para revelar verdades ocultas, para provocar, para transformar. La capacidad de Escorpio para el liderazgo es otro de sus rasgos menos comprendidos. No es un líder en el sentido tradicional, no busca reconocimiento ni títulos vacíos, pero tiene una influencia natural sobre quienes lo rodean. Su determinación, su enfoque implacable y su capacidad para ver más allá de las apariencias hacen que los demás confíen en él, a menudo sin darse cuenta. No es de los que dan discursos inspiradores ni buscan el aplauso de la multitud, pero cuando habla, su voz es escuchada. Su autoridad no se impone, se siente. Y quienes están bajo su liderazgo saben que están en manos de alguien que no teme tomar decisiones difíciles, que no retrocede ante la adversidad, que no se deja manipular. En las relaciones interpersonales, Escorpio es un enigma. Puede ser el amigo más leal, el amante más apasionado, el aliado más inquebrantable, pero también el adversario más peligroso. Su confianza no se entrega fácilmente, y quienes la poseen deben valorarla como un tesoro, porque una vez perdida, es irrecuperable. No juega con las emociones ajenas, pero tampoco tolera que jueguen con las suyas. Su intuición le permite detectar la falsedad con una facilidad inquietante, y cuando alguien intenta engañarlo, no lo olvida. No siempre actúa de inmediato, pero guarda cada detalle, cada omisión, cada mentira, hasta que decide que es el momento de actuar. Su relación con el poder es silenciosa, pero efectiva. No necesita imponerse con fuerza bruta ni hacer alarde de su control, simplemente lo tiene. Puede estar en las sombras mientras otros creen que llevan las riendas, pero en realidad, es él quien mueve los hilos. Su capacidad para leer a las personas, para entender sus motivaciones, para prever sus movimientos, le da una ventaja que pocos pueden igualar. No le interesa el poder por el simple hecho de tenerlo, sino por lo que puede hacer con él. Si Escorpio decide tomar el control de una situación, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Pero dentro de toda su dureza, hay un aspecto de Escorpio que pocos logran ver, su capacidad para la sanación. Su energía no solo destruye, también tiene el poder de transformar y curar. Puede ser el refugio de quienes han sido heridos, el guía de quienes buscan una verdad más profunda, el maestro que ayuda a otros a atravesar sus propias sombras. No es blando ni condescendiente, pero su sabiduría y su comprensión de la vida pueden ser una fuente de luz para quienes están dispuestos a enfrentar sus propios demonios. Escorpio es una paradoja viviente, un ser que encarna la dualidad del universo, la coexistencia de la luz y la oscuridad, el amor y la destrucción, la creación y la muerte. Nunca podrá ser definido por completo, porque siempre guarda una parte de sí mismo en lo más profundo, en ese lugar inaccesible donde residen los mayores misterios. Y quizás sea precisamente eso lo que lo hace tan fascinante, tan temido, tan inolvidable. Quien se cruza con Escorpio jamás vuelve a ser el mismo, porque su presencia deja huella, su energía transforma, su esencia es fuego y agua al mismo tiempo. Y aquellos que intentan comprenderlo por completo, tarde o temprano se dan cuenta de una verdad ineludible: Escorpio nunca se revela del todo, porque su misterio es su mayor poder.
Escorpio es el misterio que nunca se desentraña por completo, la sombra que nunca desaparece, el fuego que arde en la profundidad de la noche sin necesidad de ser visto. Se mueve entre lo tangible y lo intangible, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la carne y el espíritu. Su energía es antigua, primitiva, indomable. No pertenece a este mundo, y sin embargo, lo domina con una intensidad que pocos pueden comprender. Para entender a Escorpio, primero hay que abandonar la idea de que puede ser reducido a un conjunto de características o estereotipos. No es solo un signo del zodiaco, es una fuerza de la naturaleza, una manifestación del eterno ciclo de destrucción y renacimiento. Su conexión con la muerte no es literal, sino simbólica. Es el signo que entiende que la muerte no es un final, sino una transición. Para Escorpio, cada cambio profundo, cada crisis, cada transformación es una muerte en sí misma, un desprendimiento de lo que ya no es necesario para dar paso a una nueva forma de existencia. Es por eso que las personas nacidas bajo este signo atraviesan tantas etapas en su vida, reinventándose constantemente, dejando atrás partes de sí mismas para renacer con una nueva identidad. No le teme al cambio porque sabe que es inevitable, pero tampoco lo acepta de manera pasiva. Escorpio no deja que el destino lo arrastre, lo desafía, lo enfrenta y lo moldea a su voluntad. Su relación con la soledad es compleja. Puede estar rodeado de personas y, aún así, sentirse solo. Puede amar con intensidad y, sin embargo, necesitar momentos de aislamiento. No se trata de un rechazo a los demás, sino de una necesidad de introspección, de un deseo de entenderse a sí mismo en un nivel más profundo. Su mente es un laberinto de emociones, recuerdos, pensamientos y percepciones que a menudo no pueden ser compartidos con nadie. No porque no quiera, sino porque sabe que muy pocos estarían preparados para comprender la profundidad de lo que siente y piensa. La soledad para Escorpio no es un castigo, es un santuario. Es en esos momentos de silencio donde encuentra su verdadera esencia, donde se fortalece, donde planifica su próximo movimiento. La memoria de Escorpio es legendaria. No olvida, no deja pasar los detalles, no ignora lo que otros consideran insignificante. Su mente es un archivo impecable de cada palabra, cada gesto, cada evento que ha marcado su vida. Puede que no actúe de inmediato cuando algo lo hiere o lo traiciona, pero cada acto de deslealtad, cada mentira, cada engaño queda registrado en su interior. Cuando decide ajustar cuentas, lo hace con una precisión quirúrgica. Pero su memoria no solo está al servicio de la venganza o la justicia, también la usa para preservar lo que ama. Recuerda los pequeños gestos de quienes han sido leales, atesora momentos de conexión auténtica y es capaz de mantener viva la llama de un sentimiento por años, incluso décadas. El concepto de poder en Escorpio es distinto al de otros signos. No es un poder ostentoso, no es una búsqueda de reconocimiento ni de validación externa. Es un poder silencioso, un control absoluto de sí mismo y de su entorno. Su capacidad para detectar las intenciones de los demás, para prever situaciones antes de que ocurran, para actuar en el momento preciso, lo convierte en una fuerza imparable. No necesita alardear de su dominio, porque lo ejerce sin que los demás siquiera se den cuenta. Su influencia es sutil, pero total. Puede estar en la sombra mientras otros creen que llevan el control, pero en realidad es él quien mueve los hilos. Su relación con el placer y el deseo es una de las más profundas y complejas. Escorpio no ve el placer como un simple acto físico, sino como una experiencia transformadora. Para él, la pasión es un portal hacia dimensiones ocultas de la existencia, una conexión que va más allá del cuerpo y toca el alma. No busca la gratificación superficial, sino la fusión total con el otro. Su entrega es absoluta, pero espera lo mismo a cambio. No tolera la mediocridad ni en el amor ni en el deseo. Si siente que no hay profundidad, intensidad o compromiso, simplemente se aleja. Prefiere la soledad antes que una conexión que no lo consuma por completo. La venganza y la justicia son conceptos que se entrelazan en la mente de Escorpio. No es vengativo por simple capricho, sino porque entiende que cada acción tiene una consecuencia. Si alguien lo hiere, no busca una represalia impulsiva, espera, observa, calcula. Y cuando finalmente actúa, lo hace de una manera que deja una marca imborrable. Su justicia no es rápida ni sencilla, es meticulosa, profunda y definitiva. No destruye por destruir, sino para restaurar el equilibrio que ha sido alterado.
No perdona con facilidad, no porque sea rencoroso, sino porque sabe que hay heridas que no pueden ser sanadas con simples disculpas. Su relación con lo oculto es natural. Mientras otros temen lo desconocido, Escorpio se siente atraído por ello. La magia, la espiritualidad, los misterios del universo, la psicología de la mente humana, todo lo que está más allá de la superficie lo fascina. No se conforma con las explicaciones simples, no acepta verdades a medias. Necesita explorar, profundizar, entender. Es el investigador de lo esotérico, el explorador de los secretos del alma. No es raro encontrar escorpianos interesados en el tarot, la astrología, la alquimia, la filosofía oculta o cualquier disciplina que ofrezca respuestas más allá de lo convencional. Escorpio no es para cualquiera. Su energía es intensa, su presencia es abrumadora, su profundidad es insondable. Puede ser un aliado poderoso, un amante inolvidable, un amigo inquebrantable, pero también un enemigo implacable. No se le puede engañar, no se le puede dominar, no se le puede tomar a la ligera. Quienes intentan jugar con su mente o su corazón terminan descubriendo que han cometido un error del que no hay retorno. Pero quienes logran ganarse su confianza, quienes se entregan con autenticidad y sin miedo a su intensidad, descubren en Escorpio un ser de una lealtad absoluta, un protector feroz, un compañero que nunca abandonará a quienes considera dignos de su amor y su respeto. Nadie que haya cruzado el camino de Escorpio sale ileso. Deja una huella indeleble, una marca que no puede ser borrada. Es el enigma que nunca se resuelve, el desafío que nunca termina, el fuego que nunca se apaga. Puedes creer que lo has comprendido, pero siempre habrá algo más allá, una capa oculta, un secreto guardado en lo más profundo de su ser. Porque Escorpio no se revela por completo a nadie. Siempre hay una parte de su alma que pertenece solo a él, un fragmento de su esencia que nunca podrá ser poseído ni descifrado. Es en ese misterio donde radica su verdadero poder, en ese abismo insondable donde reside la esencia de su inmortalidad. Escorpio es la noche estrellada en la que todo es posible y la sombra que acecha incluso en la luz del día. No es un signo que se rija por las normas establecidas ni se someta a las convenciones sociales sin cuestionarlas. Su esencia es la rebeldía silenciosa, el desafío implícito, la resistencia inquebrantable a cualquier intento de ser reducido a un molde. No hay etiquetas que puedan definirlo por completo, porque su naturaleza es cambiante, su esencia es dual, su espíritu es libre de ataduras visibles. Se mueve entre los extremos con una soltura que desconcierta a quienes intentan clasificarlo. Puede ser frío como el hielo en un instante y arder como una llamarada en el siguiente. Puede ser implacable con sus enemigos y a la vez el más devoto de los aliados. Su dualidad no es un defecto ni una contradicción, sino la manifestación de su capacidad para ver el mundo desde todos los ángulos posibles. El tiempo para Escorpio no funciona de la misma manera que para los demás. No olvida, no deja ir fácilmente, pero tampoco se aferra sin razón. Cada experiencia es como una cicatriz que lleva consigo, una marca de lo vivido que forma parte de su identidad. Mientras otros pueden considerar el pasado como algo que quedó atrás, Escorpio lo siente vivo dentro de sí. Pero eso no significa que se quede estancado, al contrario, utiliza cada recuerdo, cada lección, cada herida, como un combustible para su evolución. No es una persona que se pierda en la nostalgia, sino alguien que transforma su historia en sabiduría. Es por eso que a menudo parece tener una madurez emocional superior a la de los demás. Ha atravesado tormentas que pocos podrían soportar y ha salido de ellas con una comprensión más profunda de la vida y de sí mismo. El silencio es una de sus armas más poderosas. No necesita gritar para imponer respeto, no necesita hacer ruido para ser escuchado. Su sola presencia genera una sensación de profundidad que obliga a los demás a prestarle atención. Y cuando elige hablar, sus palabras llevan un peso que pocos pueden ignorar. No desperdicia su energía en conversaciones triviales ni en interacciones superficiales. Prefiere observar, analizar, esperar el momento adecuado para intervenir. Su silencio no es pasividad, es estrategia. No es indiferencia, es un cálculo preciso de cuándo y cómo actuar. Quienes subestiman su aparente quietud suelen descubrir demasiado tarde que ha estado un paso adelante todo el tiempo. Su conexión con la verdad es absoluta. No tolera la hipocresía, la falsedad o las medias verdades. Puede detectar una mentira con una facilidad que roza lo sobrenatural, incluso cuando nadie más se da cuenta. No porque posea un don místico, sino porque su capacidad para leer a las personas es casi instintiva.
Escorpio no escucha solo las palabras, sino también lo que se oculta detrás de ellas. No observa solo los gestos, sino la energía que los acompaña. Es por eso que muchas veces su presencia puede ser intimidante para aquellos que tienen algo que ocultar. Su mirada penetra las capas de apariencias y toca la esencia de quienes están frente a él. El sacrificio es una parte fundamental de su existencia. Escorpio sabe que para ganar algo, hay que estar dispuesto a perder. Para renacer, hay que morir primero. Para evolucionar, hay que dejar atrás lo que ya no sirve. No le teme al sacrificio porque entiende su propósito. Puede renunciar a algo que ama si sabe que es necesario. Puede atravesar el dolor más intenso si eso significa alcanzar una transformación real. Su resistencia no es solo física o emocional, sino espiritual. No se aferra a lo superficial ni a lo efímero, sino a lo que realmente tiene valor en la vida. Es por eso que las pruebas que enfrenta no lo destruyen, sino que lo fortalecen. En el amor, su intensidad no tiene comparación. No busca relaciones ligeras ni amores pasajeros. Para Escorpio, el amor es una inmersión total, una entrega absoluta, una fusión de almas que trasciende lo mundano. No se conforma con una conexión a medias, necesita sentir que la otra persona está dispuesta a adentrarse con él en las profundidades de la emoción y el deseo. No le interesa el romance superficial ni las relaciones por conveniencia. Quiere pasión, compromiso, lealtad. Y cuando ama, lo hace con una devoción que pocos pueden igualar. Pero esa misma intensidad lo vuelve exigente, no tolera la traición, no soporta la indiferencia, no acepta el desinterés. Si siente que no es correspondido en la misma medida, simplemente se aleja, sin mirar atrás. En la adversidad, su espíritu es indomable. Puede caer, puede ser herido, puede atravesar los momentos más oscuros, pero nunca se rinde. Su resiliencia es legendaria, su capacidad para resurgir de las cenizas es inigualable. No se deja vencer por el fracaso, sino que lo usa como un trampolín para elevarse aún más alto. Sabe que la vida es una serie de ciclos, que cada caída es una oportunidad de aprendizaje, que cada crisis es una puerta hacia un nuevo comienzo. Su fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en su habilidad para transformarlo en poder. Su relación con la espiritualidad es profunda y personal. No sigue dogmas ni se conforma con respuestas prefabricadas. Busca su propia verdad, explora los misterios del universo, se sumerge en lo desconocido en busca de significado. Para Escorpio, la espiritualidad no es una creencia ciega, sino una experiencia vivida, una conexión real con las fuerzas que rigen el cosmos. Puede sentirse atraído por lo oculto, por lo esotérico, por lo que escapa a la comprensión racional. Pero no porque busque magia sin fundamento, sino porque sabe que la realidad tiene muchas más capas de las que la mayoría es capaz de percibir. En el ámbito profesional, su determinación es inquebrantable. No se conforma con lo ordinario, no se detiene ante los obstáculos, no acepta la mediocridad. Tiene una ambición silenciosa que lo impulsa a superarse constantemente, a ir más allá de los límites, a alcanzar lo que otros consideran imposible. No necesita reconocimiento ni aplausos, su satisfacción proviene de saber que ha logrado lo que se propuso. Es un estratega nato, un visionario que ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Su mente es analítica, su enfoque es preciso, su capacidad para tomar decisiones bajo presión es admirable. Pero detrás de toda su dureza, hay una profundidad emocional que pocos llegan a conocer. Escorpio no es insensible ni impenetrable, simplemente no muestra su vulnerabilidad a cualquiera. Para aquellos que logran ganarse su confianza, es un ser de una lealtad absoluta, un refugio en medio de la tormenta, un compañero que jamás abandonará a quienes ama. Su corazón es un océano de sentimientos, pero solo quienes sean dignos podrán sumergirse en sus aguas. No se le puede poseer, no se le puede controlar, no se le puede entender por completo. Escorpio es un enigma eterno, una fuerza que desafía toda lógica, una presencia que marca a quienes tienen el privilegio o la osadía de cruzarse en su camino. No busca ser comprendido, porque su naturaleza no es para ser explicada, sino para ser vivida, sentida, experimentada. Su legado es el de la transformación, su esencia es la del renacimiento, su destino es el de quienes no temen mirar en lo más profundo de la existencia y descubrir allí su verdadera fuerza. Escorpio es el signo de la verdad desnuda, de la intensidad llevada al límite, de la vida vivida sin concesiones. Su naturaleza no es la de un espectador pasivo,
es un protagonista de su propia historia, un arquitecto de su destino, un guerrero que no teme a la oscuridad porque la lleva dentro de sí y la comprende mejor que nadie. Su viaje a través del mundo no es simple ni lineal. No se mueve con la ligereza de quien se conforma con lo que le ofrecen. Escorpio busca, escarba, descubre. Su existencia es un perpetuo proceso de alquimia interna, donde el plomo de la experiencia se transforma en el oro de la sabiduría. No es un signo para quienes buscan comodidad o estabilidad inmutable. Su energía es la de la transformación constante, el cambio incesante, la evolución perpetua. Su espíritu es el de la serpiente que muda de piel, el del fénix que renace de sus propias cenizas, el del río subterráneo que fluye invisible hasta encontrar su cauce. No se aferra a lo que ya no le sirve, no carga con lo que lo detiene. Su lección más grande es la del desapego, pero no un desapego vacío o insensible, sino el desapego que entiende que nada es eterno y que el crecimiento requiere soltar, por doloroso que sea. En su esencia habita la paradoja de la dureza y la sensibilidad extrema. Escorpio parece fuerte, inquebrantable, inmutable. Su presencia impone respeto, su mirada es intensa, su energía es magnética. Pero dentro de esa armadura de hierro, hay un océano de emociones, un torbellino de sensaciones que solo unos pocos llegan a conocer. Su sensibilidad no es evidente porque no la exhibe al mundo, la protege, la oculta, la resguarda en las profundidades de su alma. Es por eso que, cuando ama, lo hace con una entrega que puede ser abrumadora. Su amor no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial. Es una fuerza arrolladora, un pacto sagrado, una promesa hecha en el lenguaje de la eternidad. La lealtad es uno de sus pilares fundamentales. Para Escorpio, no hay grises cuando se trata de compromiso. O estás con él o no lo estás. No acepta la tibieza, no tolera la traición, no perdona la hipocresía. Puede comprender los errores humanos, pero no justifica la falta de autenticidad. Su confianza es un tesoro difícil de ganar y casi imposible de recuperar una vez perdido. No olvida, no porque sea rencoroso, sino porque su mente está programada para recordar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Y si alguna vez decide cortar lazos, lo hará con la precisión de un cirujano, sin mirar atrás. Su magnetismo es innegable. Escorpio no necesita esforzarse para atraer, su sola presencia emana un aura de misterio y profundidad que resulta irresistible. Hay algo en su forma de moverse, en su manera de observar, en su silencio cargado de significado que hipnotiza a quienes lo rodean. Pero no se deja seducir fácilmente. No le interesa lo superficial, no se deslumbra con apariencias, no se deja llevar por lo efímero. Necesita conexión real, entrega absoluta, intensidad sin límites. Prefiere la soledad antes que un vínculo vacío. Prefiere la espera antes que conformarse con menos de lo que su alma exige. Su relación con el poder es única. Escorpio no busca dominar a otros de manera evidente ni imponer su voluntad con fuerza bruta. Su poder radica en su autocontrol, en su capacidad para influir sin ser visto, en su habilidad para mover los hilos desde las sombras. Es el estratega que ve más allá de la jugada inmediata, el visionario que planea a largo plazo, el maestro de la paciencia que sabe que el verdadero control no se trata de mandar, sino de comprender el flujo de la vida y saber cuándo actuar. No le interesa el reconocimiento superficial, su satisfacción proviene de la certeza de que ha alcanzado sus objetivos con inteligencia y precisión. Su relación con la muerte es simbólica y profunda. No teme lo desconocido, no huye de la idea del final, porque en su interior entiende que la muerte no es más que otra forma de transformación. No es casualidad que muchas personas de este signo sientan una atracción natural por temas ocultos, por lo paranormal, por lo espiritual, por la psicología de la mente humana. Escorpio no se conforma con respuestas simples ni con verdades a medias. Quiere saber que hay más allá, que se esconde detrás de lo visible, qué fuerzas mueven el universo. No teme mirar en la oscuridad porque sabe que allí es donde se encuentran las respuestas que otros no se atreven a buscar. El arte, la música, la literatura, cualquier forma de expresión profunda y visceral resuena con Escorpio. No le interesa el entretenimiento vacío ni las creaciones sin alma. Necesita sentir, necesita que algo lo sacuda, que lo transforme. Es el tipo de persona que puede encontrar significado en una melodía melancólica, que puede ver el mensaje oculto en una pintura abstracta, que puede emocionarse con un poema que otros pasan por alto.
Para él, el arte es una manifestación del alma humana, una puerta a dimensiones emocionales que no siempre pueden expresarse con palabras. Su conexión con la naturaleza es instintiva. Puede sentirse atraído por el mar profundo y misterioso, por los bosques oscuros donde cada sombra esconde un secreto, por los desiertos donde el sol abrasador y la inmensidad reflejan la esencia de su espíritu solitario. No busca la naturaleza por simple placer, sino porque en ella encuentra reflejadas las fuerzas que rigen su propio ser. Es en el sonido de la lluvia, en la furia de una tormenta, en la calma de una noche estrellada donde Escorpio encuentra respuestas a preguntas que ni siquiera ha formulado. No es un signo fácil de conocer, y mucho menos de comprender. Su mente es un laberinto con múltiples puertas, algunas abiertas y otras selladas para siempre. Puede mostrarte una parte de sí, pero siempre habrá algo más, algo que nunca será revelado. No por desconfianza, sino porque su esencia es así, un enigma sin solución, un abismo sin fondo, un fuego que arde en lo más profundo de la existencia. Escorpio no busca ser entendido, no necesita ser aceptado, no espera ser aprobado. Su única misión es ser fiel a sí mismo, vivir con intensidad, sentirlo todo, transformarlo todo. Su legado no es el de la conformidad, sino el de la revolución interna, el de la muerte simbólica y el renacimiento constante. Su destino es el de quienes no temen adentrarse en las sombras para descubrir la verdadera luz.